De acuerdo. Muy bien. Buenas noches a todos los asistentes, a los alumnos del Diplomado de Gestión de Centros Educativos. En el módulo tercero de Gestión del Talento, iniciamos el día martes la primera sesión y hoy continuaremos un poco ya hablando de lo que serían los perfiles de puesto y los primeros procesos básicos en una gestión de personas, que es la inducción hacia la labor y la formación. Entonces haremos un poquito una recapitulación de lo que intenté discutir la sesión anterior, que básicamente eran las connotaciones que se tenían de persona, los rasgos, digamos, muy propios que nos describía de una forma analítica cuáles son las necesidades, las motivaciones que tiene una persona y los resultados que va consiguiendo en función de cada uno de los tipos de necesidades. Entonces, para ubicarnos bien en esta sesión, lo que les había planteado al inicio era que pudieran completarme una encuestita breve que es informativa, en la cual se espera tener sus puntos de vista respecto a unas preguntitas muy cortas y en función de ello poder hacerme más o menos una idea y tratar de darle una connotación un poco más práctica a estos elementos teóricos que vamos conversando. Entonces, ya ubicándonos en la línea temática, lo que hicimos en los últimos minutos de la sesión anterior fue compartirles un video un fragmento de la película Amores en Escalas, si no me equivoco. Amor sin escalas, en la cual se trata un poco de las simulaciones de unas entrevistas y uno de ellos, el que intenta instruir a la jovencita, la psicóloga, aborda a uno de los personajes y de acuerdo al currículum que le había visto, pues se da cuenta que es una persona que tiene una formación y una dedicación laboral a unos asuntos un poquito distintos a su formación y le hace esa pregunta, digamos, muy crucial. ¿Cuánto le pagaron en principio por olvidar su sueño? ¿Sí? Y en ese sentido se les ha preguntado en la encuestita y vamos a tratar de irla comentando, ¿no? Entonces, a los resultados que tengamos ahora, que son bastante pocos, tenemos solamente, 3 respuestas, pero vamos a, de todos modos, comentar lo que ahí aparece, ¿no? Entonces, fíjense de las 3 personas que han respondido, cada quien ha respondido por una opción distinta. Sí, tenemos 3 personas que han completado y 3 respuestas distintas. Lo primero que nos evidencia es ese rasgo que les había comentado en su momento, que cada uno de nosotros somos seres únicos, irrepetibles, que tenemos nuestra propia forma de pensar, que va siendo configurada por esas decisiones que vamos tomando paulatinamente en la vida y las diferentes circunstancias que van marcando nuestra historia. Y, digamos, eso nos explica primero la divergencia de opiniones que se tenga y segundo, si miramos un poquito las alternativas que se les había sugerido ahí, es que la primera, la de azulito, haría referencia a que la persona, digamos, un poquito en creencia o la interpretación que ustedes como público puedan hacer, es que pudo haberlo hecho por asegurar unos ingresos de dinero. El buscar asegurar unos ingresos de dinero, ¿a qué tipo de necesidades atiende? Que es lo que me importa conversarlo. Si busco tener algo, ese tener probablemente es para satisfacer algo. Una satisfacción que me puede dar un tipo de placer, como por ejemplo el sentirme protegido con una vivienda, con un abrigo o con el acceso a algún tipo de bien. Si no tuviera dinero, por ejemplo, probablemente estuviera expuesto quizás a una situación un poquito extrema de poco paupérrima, por ejemplo, ¿no? Entonces, las personas aquí, por el cambio que se ha generado ahora, el 50%, o sea, los 4 que han respondido, 2 dicen que probablemente lo haya hecho, esta persona de algún modo olvidó su sueño, renunció a su sueño por el interés hacia el dinero. Por ganar algo, o sea, por tomar el trabajo. Eso puede ser una cuestión que nos explica las decisiones de muchas personas. Luego la segunda opción, la de rojo, para el 25%, o para una persona dice que podría ser por inseguridad en sus capacidades. ¿Qué quiere decir? Que la persona estudió cocina, pero no trabajó en cocina, se dedicó a otras acciones. Podría sentirse no experto en ello, pero el sentirse no experto, en el fondo, lo que está haciendo es el cuestionamiento
así consideraba tener las capacidades, tanto digamos teóricas o prácticas, para ejecutar una actividad en aquello que podría haber sido su sueño. Entonces lo que vemos aquí es que hay gente que le está atribuyendo a ese factor. Ahí, ¿de qué tipo de necesidades estamos hablando? De una necesidad probablemente que no ha sido cubierta en él, que es la intelectual, la de tener los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, para poder enfrentar una tarea. Y el sentirse que no las tiene, lo puede llevar a hipotecar un poquito sus sueños y prescindir de ellos y tomar otro rol, ¿sí? Y la tercera opción, por cubrir un puesto de trabajo. Fíjense, cuando alguien quiere cubrir un puesto de trabajo, podría tener diferentes motivaciones, pero una de ellas es, por ejemplo, que hay personas que lo hacen como el que está demandando el trabajo es su amigo y no encuentra quién, dice, no importa, pues me sacrifico, dado que tú necesitas, ya yo te echo una mano, ¿no? Si estuviéramos en esa situación en la cual esta persona elige tomar ese puesto de trabajo por echarle una mano al otro, porque no tiene quien le cubre el trabajo, estaríamos hablando de una situación en la cual decide ayudar a otro. Lo que primaría ahí es decidir ayudarle. Y el decidir ayudarle es estar pensando en hacer algo para beneficio de un tercero. Y en ese caso estamos hablando de satisfacer necesidades de carácter trascendentes. Es decir, estamos hablando del tercer tipo de necesidades, ¿sí? Entonces, fíjense, esa preguntita primera ya nos permite hacer un pequeño repaso de las necesidades que tenía la persona. Hablábamos de las necesidades materiales, que son propias del cuerpo, que necesita por cuestiones de seguridad o protección, las necesidades que estaban vinculadas a la inteligencia por ese apetito de conocer el mundo para dominarlo y ponerlo de algún modo al servicio de sus metas o proyectos personales, que finalmente eran los motivos intrínsecos, y luego teníamos ya las motivaciones de tipo trascendente, que lo que se busca es conseguir algo que beneficie a un tercero, y en ese beneficiarse al tercero uno se siente realizado, ¿no? Eso es lo que habíamos de algún modo teóricamente conversado, y acá de algún modo nosotros como que intentamos interpretar que podría haber tenido la persona ese tipo o esa tipología de necesidades. En la vida nosotros tomamos decisiones, tenemos actitudes que van por más de una motivación, pero generalmente hay una predominancia de una de ellas, ¿no? Entonces, este era el repaso sobre nuestras motivaciones, y ahora vamos un poquito a darle énfasis en esa idea de por qué era importante conocer a la persona. Si estamos hablando en un módulo de gestión del talento humano, lo decíamos que básicamente era para saber de qué es capaz la persona y por lo tanto pensar en cómo le puedo ayudar, porque finalmente, como decíamos en la sesión anterior, la finalidad de una escuela o en general la finalidad de una organización debería ser satisfacer necesidades. Y en esa satisfacción de necesidades hay que tener mucha claridad sobre cuál va a ser la prioridad en la atención que les quiera brindar. Y hablando ya propiamente de la gente que trabaja en una organización, la que de algún modo va a ser nuestra colaboradora para prestar ese servicio, lo que podría pasar es que nos encontremos con gente que lo hace porque quizás está primándole una u otra necesidad. Y en eso que les digo, que prima una u otra motivación, nos abre a dos posibilidades, de que las personas pueden tener una intensidad en sus motivaciones, pero que también puede tener una calidad en sus motivaciones, ¿sí? Hablamos de dos conceptos. La intensidad es qué tan motivado me siento por algo, porque cuando se tiene mucha motivación, los proyectos salen adelante. Habíamos comentado el caso del proyecto que emprendió Estados Unidos en la década del 60-70, ¿no? de su conquista espacial, de ir a la Luna, y se hablaba de nosotros decidimos ir a la Luna, y esa idea generó mucha cohesión a nivel de país, y la gente se implicó y lo lograron. Entonces, cuando hay una alta motivación, se logran los proyectos, se logran los sueños. Pero, ¿qué pasa cuando la gente renuncia a los sueños? Eso es lo más duro, la renuncia a los sueños. Entonces, un poquito para recapitular en estos contextos históricos, sí quería compartirles estas ideas de diferentes personas que
han ido sucediendo en la historia, que nos plantean esa importancia de tener mucha claridad cuál podría ser el sueño o el talento de una persona para tratar de sacarlo adelante. Entonces, por ejemplo, Martin Luther King decía, o lo dijo en un célebre discurso de una manifestación que hicieron las personas que se consideraban discriminadas por sus condiciones raciales. Su discurso se dice que lo tituló "Yo tengo un sueño". Y esa idea inspiró mucho a varias personas, entre ellos a Gandhi, pero a toda la gente que le seguía. Su discurso giró en torno a la libertad de las personas, a la necesidad de que haya igualdad entre los negros, los de raza negra y los de las otras razas, porque todos eran hijos de Dios. Entonces, esa condición de bíblicamente quererlo explicar como hijos de Dios, tener un mismo origen, le llevaba a reclamar el derecho a igualdad y la inspiró, la motivó mucho a la gente con esa idea tan corta de decir, yo tengo un sueño. Y lo bueno es que luchó por su sueño. ¿Sí? Luchó por su sueño, se consiguió muchas libertades, para, bueno, condiciones de igualdad para la gente que estaba en esta lucha, tanto en acceso al trabajo como libertades ciudadanas, ¿no? Y ahí vemos un contraste grande en el impacto social o histórico que genera quien lucha por sus sueños y quien no, como en la película. Y nos subrayaba, volviendo al tema de la película, cuando el entrevistador le pregunta a este señor, ¿por qué crees que los niños admiran a los atletas? Y la respuesta es bastante contundente. Los niños admiran a los atletas porque es gente capaz de luchar por sus sueños. ¿Sí? Entonces ahí vemos dos versiones en la cual importa mucho luchar por los sueños. Luego, otra cita importante que cuenta Bill Clinton en un libro autobiográfico, él dice que cada persona tiene una historia y un sueño por qué vivir. Y en el caso muy particular de él, que fue presidente de Estados Unidos, lo que dice es que desde la política se puede hacer que cada uno tenga mejores historias de vida. Es decir, habría que abrigar una opción laboral o una ocupación en la vida en la cual nos permita contribuir para que la gente tenga mejores historias y posibilidades de realizar sus sueños. Luego, una gerente de una empresa que se encarga de reposesionar laboralmente a gerentes que de algún modo han tenido salida de una empresa, que sin estemple, lo que dice ella es algo sumamente importante desde mi punto de vista. Dice, lo mejor que me ha pasado en la vida es descubrir tempranamente mi pasión. ¿A qué hace referencia con pasión? La pasión ella la está asociando al talento, al interés, a la vocación. Dice que tempranamente identificó lo que ella quería en la vida y lo que hizo es organizar su vida para vivir aquello que se sentía llamada. Entonces, algo importantísimo en la vida es que podamos descubrir nuestras pasiones. En ese sentido, hablando ya de una organización, si estamos en el punto, la gerencia de una empresa o algo semejante a ello, es cómo podemos ayudar a que cada uno de nuestros colaboradores, de nuestros alumnos, en el caso de las escuelas, puedan conocer y descubrir oportunamente sus pasiones y posteriormente el facilitarle condiciones para que esa pasión se viva, se perfeccione. Y la cuarta idea, en este caso, la proporciona Ken Robinson, que es un conferencista británico, hace muy buenos aportes con respecto al sentido que debería tener la escuela y la educación actualmente, y él a la pasión o al talento lo llama elemento. Tiene un libro muy bonito que se llama El Elemento, en la cual describe un poquito esta idea que les estoy compartiendo, que dice, las personas deben conocer sus talentos naturales con el objeto que puedan realizarse como individuos y convertirse en ciudadanos activos y compasivos. Es decir, la vida gira en torno a que uno descubra para qué es bueno y se aboque a cultivarlo y dentro de ello abrirse un espacio y ser, de algún modo, o más que ser, tener esa posibilidad de autorrealizarse. Entonces, fíjense un poquito el contraste entre lo que decía la película, el caso de quien renuncia a su sueño, frente a estas otras posturas que te dicen, lucha por tu sueño. ¿Sí? Lucha por tu sueño. Y en la dirección del talento, a nivel de empresa, a nivel de escuela,
creo que consiste en eso, en ayudar a las personas a descubrir cuál es su elemento, cuál es su talento y motivarlos a cultivarlo. Y en ese cultivo, cada quien logrará su excelencia. A nivel de escuela, por ejemplo, hay un enfoque curricular que se llama la búsqueda de la excelencia. Es decir, lo que se plantea es que las escuelas transversalmente busquen inocular en sus alumnos esa búsqueda por la excelencia. Si ese es el trabajo que tienen que hacer los docentes con los alumnos, alguien también tiene que ayudarlos a los docentes a buscar la excelencia. Y ese alguien tendrá que ser el directivo y su equipo de apoyo. Entonces, por ahí otra vez volvemos a cuál podría ser la tarea de quien quiere constituirse en un soporte de un área de gestión del talento. ¿Sí? Entonces, espero haber convencido un poquito en esa idea de que hay que mirar a la persona en sus diferencias y ir descubriendo su talento. Entonces, un rasgo un poquito ya relacionando esas características de la persona y el comportamiento de la organización ya para entrar al tema digamos, de una institución educativa o empresa en general, como le queramos llamar. Cuando hablamos de empresa, estamos hablando de una organización de personas que están unidas por la búsqueda de un fin. ¿Sí? No nos estamos refiriendo exclusivamente a la empresa como un organismo o como, digamos, un conglomerado de personas que busca intereses lucrativos. No, como empresa nos estamos refiriendo a ese conjunto organizado que busca unos fines. Entonces, ¿qué pasa con las organizaciones cuando o si miraran las necesidades humanas? Por ejemplo, si las empresas miraran las necesidades corpóreas de las personas, lo que tendrían que preocuparse es que ellos sí pueden darle a la persona su remuneración, o sea, pagarle su dinero. Pueden darle estatus, ¿sí? Esto es un poco bastante gracioso, una experiencia de una fundación en España que me contaban unos amigos que la integraban, que nos visitaron en una oportunidad. Me decían que ellos eran 4 personas que trabajaban en la fundación. No había más personas. Bueno, habían 2 personal administrativo, pero eran 4 personas. Uno de ellos era jefe y los otros 3 eran gerentes. Entonces, dentro de ellos, la última persona que habían contactado, ya para cerrar la afiliación a la empresa, le dijeron, mira, no podemos pagarte el sueldo que tú deseas, pero te ofrecemos ser gerente. ¿Sí? Entonces, le ofrecían un estatus, una etiqueta. No iba a ser un personal encargado de comunicaciones, sino que iba a ser la gerenta de comunicaciones. Entonces, esa idea de estatus finalmente la convenció, le gustó la forma como lo plantearon y se convirtió en una anécdota interesante. Pero las empresas en general lo que pueden dar es un estatus, ¿no? ¿Qué pueden dar las empresas para atender las necesidades corpóreas? Pues un contrato de trabajo que da de algún modo seguridad. También pueden dar premios, como también pueden dar castigos, ¿sí? Por ejemplo, castigos que de algún modo pueden entenderse quizás un descuento sobre los salarios o, digamos, una recuperación de horas en horarios no tan adecuados como especie de sanción por haber llegado tarde, cosas así, ¿no? ¿Y qué puede pedirle la empresa al empleado cuando miramos las necesidades corpóreas? ¿Qué le puede pedir? Bienes o servicios. ¿Qué puede pedir? Productividad, es decir, que tiene que realizar determinadas tareas para alcanzar unos índices específicos de producción, cumplir el contrato laboral. Por ejemplo, hay unos que te exigen necesariamente que el trabajo lo tienes que hacer de forma presencial, en cambio otras empresas que ya están diciéndote que puedes hacer los trabajos de manera remota, ¿no? Lo que hablan de trabajo por objetivos y otros trabajos presenciales. ¿Qué le puede exigir? El cumplimiento de la tarea. Este tema de atención de estas necesidades, finalmente a nivel de organización, lo que nos permite es lograr la eficacia de la organización, de la empresa. Cuando se atienden las necesidades cognitivas, lo que puede hacer la empresa para atender esas necesidades cognitivas hacia sus empleados es dirigir los equipos de trabajo. ¿Qué más puede hacer? Fortalecer el puesto, enriquecerlo, formar a la persona, es decir, desarrollar un expertise a nivel de, digamos, del puesto en la cual se va a desempeñar la persona.
Si lo vemos a esta forma o a la forma como lo estoy explicando, sin lugar a dudas que la primera parte de atención a las necesidades corpóreas, las empresas lo hacen. Pero la segunda parte, la atención a la situación cognitiva, esa es digamos, un campo en el cual están haciendo poca inversión. ¿Y qué puede pedir la empresa al empleado en la dimensión cognitiva de la persona? Le puede pedir que tenga iniciativa de trabajo. Por eso, por ejemplo, en varias convocatorias lo que se pone en los requerimientos es que la persona sea proactiva, ¿sí? Proactiva, es decir, que vaya por delante, que mire qué es lo que se va a necesitar. Le puede pedir creatividad, le puede pedir sugerencias sobre algo, ideas, ingenio, el poner atención en lo que se hace, es decir, abocarse, como se dice, con la cabeza hacia la tarea que le están pidiendo. Esta situación lo que llevaría a nivel empresarial es a tener buena atractividad, valga la redundancia, empresarial. En cambio, cuando se atienden las necesidades afectivas, lo que puede hacer la empresa es ayudarle a superarse a los empleados como personas. Es decir, demostrarles que le interesa su crecimiento, a ser agradecidos con las personas, a darles muestra de estima, de aprecio, confianza, justicia y trato equitativo. Por ejemplo, hay una situación estudiada que se dice que el salario no es un elemento determinante en la motivación a las personas, pero sí es, como lo veremos luego, un factor higiénico, según una teoría, en la cual a las personas no les importa mucho qué tan bajo esté ganando. Lo más molestoso es enterarse que haciendo un mismo puesto gana menos que otro. Eso es más irritante que el propio hecho de ganar poco. Es un poco anecdótico, pero el sentido de injusticia de injusticia y de inequidad golpea mucho al trabajador. ¿Sí? Entonces, esa partecita afecta a la afectividad y es altamente vinculante con las otras dimensiones. ¿Qué puede pedir la empresa al empleado en esta dimensión? Le puede pedir lealtad. Y ahí veremos luego que en los procesos de selección, por ejemplo, hay empresas en las cuales le pasan o les piden a las personas que pasen por el test de honestidad, que es la famosa prueba del bolígrafo, para darnos cuenta si la persona está o reúne condiciones para honrar las condiciones de confidencialidad que la empresa va a demandar. Luego está la identificación que se le puede reclamar o de algún modo que se puede esperar con la empresa, pero esta identificación, ya lo veremos en la siguiente sesión, va a depender mucho de la cultura institucional. Le puede pedir que tenga actitud de servicio hacia sus usuarios o sus proveedores, que tenga capacidad de sacrificio por la empresa y que tenga gratitud. ¿Sí? En esto de capacidad de sacrificio, de algún modo, no sé si lo lograron leer en una de las diapositivas que les comentaba sobre el viaje a la Luna, que viajaron 4 personas en la expedición, 2 finalmente alunizaron, pero los otros 2 se quedaron en la estación a la espera del retorno, y uno de ellos dice: si se equivocaran ustedes o algo fallara y no logran llegar a la estación donde los esperaba, lamentablemente yo regresaría a tierra sin ustedes, ¿no? Lo decía un poquito así con preocupación, pero al mismo tiempo advierte que ni él ni la sociedad se lo perdonaría que abandone a sus amigos, ¿no? Es decir, él es muy consciente de que tenía que salvaguardar su vida, que podría ser un escenario partir dejándolos si es que no logran llegar a tiempo a la estación, pero que su conciencia iba a tener mucho remordimiento. Es decir, finalmente, cuando hay una buena vinculación afectiva, la gente está dispuesta a sacrificarse o se cuestiona por lo menos hasta dónde me tengo que sacrificar por la empresa. Cuando se atiende estas necesidades afectivas, a nivel de empresa lo que se consigue es la unidad, la cohesión empresarial o la cohesión en la organización. Y cuando hay empresas así muy unidas, es fácil darse cuenta. Cuando se conversa con los que integran esa organización, te dan cuenta de cuál es la mirada del colegio, de la empresa, hacia dónde van, por qué hacen las cosas de determinado modo. Y casi siempre te hablan en tercera persona, es decir, nosotros estamos
nosotros estamos haciendo esto, nosotros nos propusimos lo de acá. No hablan del yo lo hice, yo les propuse, yo les exijo, yo les pido. Ese yo o el yo, centrarse mucho en el yo, lo que demuestra más bien es una fragmentación de este rasgo, ¿no? Entonces, fíjense, a nivel de organización, si le damos esa miradita de esos rasgos, digamos, radicales de la persona, nos ayudan a tener una visión más clara de cómo poder tener una organización que finalmente tenga eficacia en sus labores, resulte atractiva y tenga unidad, ¿sí? Entonces, es un poquito recordándolo sobre la visión antropológica que habíamos hablado de la persona, pero también hay otros teóricos que en su momento intentaron, de algún modo, estudiar y proponer una explicación sobre qué es lo que le mueve a la persona a actuar. Y uno de ellos fue Maslow, que vivió entre 1908 y 1970, y él hablaba que las personas teníamos diferentes necesidades y lo graficó en lo que él llamó una pirámide, ¿sí? Y él hablaba de que, quizás eso es un poquito su límite, que tenemos unas necesidades que van un poco en escala, que hace falta satisfacer una para poder pasar a las del siguiente orden. En esa medida él habla que hay unas necesidades básicas que satisfacer que están relacionadas con esas situaciones concretas, sensibles, fisiológicas de la persona, como la necesidad de alimento, la necesidad de abrigo. Y dice que cuando estas necesidades estén cubiertas, la persona ya puede ir por el segundo tipo de necesidades, que son, por ejemplo, las necesidades de seguridad, que tienen que ver en cómo me garantizo las condiciones para satisfacer mis necesidades básicas, como por ejemplo, si tengo que comer y para comer tengo que trabajar, entonces ya puedo pensar en qué hago o qué tipo de trabajo hago para poder garantizar ese alimento que voy a necesitar. Entonces, lo que seguía él luego era que si ya tienes más o menos cubiertas tus necesidades de seguridad, podrías estar pensando en las necesidades de pertenencia, del incluirte en un grupo, en una red, en otras palabras, de salir en esa apertura hacia las otras personas. Y tras satisfacer esa necesidad o esas condiciones de pertinencia, de estar incluido en un grupo, ya podría tener, digamos, posibilidades de cubrir sus necesidades más de carácter de reconocimiento de valía personal. El sentirse que sí es capaz de algo, de tener un concepto positivo de sí mismo, que es la autoestima. Cuando tenga cubiertas las necesidades de autoestima, lo que decía él es que la persona ya estaría en condiciones de luchar por su autorrealización. Entonces, esto tiene bastante lógica, no explica todo el comportamiento humano, porque la persona es capaz de alterar este orden de la pirámide, pero sí hay mucho estudio que de algún modo se ha inspirado en esta pirámide y gente que por una u otra razón le da mucho crédito y se ha resignado, de algún modo a vivir en esas condiciones. Hay un estudio que va mucho en este sentido, que es un estudio del Banco Mundial que habla sobre la pobreza crónica. Y una de las cosas que comenta aquí es que la pobreza es crónica porque el pobre tiene un gran límite en su, digamos, forjamiento de expectativas. Es decir, donde hay un pobre es muy común encontrarse que tiene pocas expectativas. Es decir, el pobre no ha cubierto sus necesidades básicas. Como no ha cubierto sus necesidades básicas, no tiene mucha claridad de cómo insertarse en la sociedad, podría tener un concepto bajo y poca claridad sobre sus posibilidades de autorrealización. Eso es un poquito lo que dice este informe del Banco Mundial y claro, tiene de algún modo unas sugerencias de cómo romper esos circuitos de pobreza crónica, que es con educación. Es decir, la educación lo que nos permitiría concebir es que todas las personas estamos dotadas de una inteligencia suficiente para resolver los problemas de la vida que se nos presenten. Entonces aquí la pirámide de Maslow, que tiene mucha lógica, pero no lo explica todo,
No obstante, podríamos tenerlo un poquito como referencia porque, por ejemplo, cuando como docentes tenemos que dirigir un proceso educativo, queremos que la persona aprenda para que pueda de repente desarrollar un proyecto de aprendizaje junto con sus compañeros, pero nos damos cuenta que varios de ellos pues tienen problemas, bien por rutina o por precariedad, pero tienen problemas de alimentación. Algunos por muy dormilones, pues llegan sin comer, y otros que llegan sin comer porque no alcanza para que tengan el alimento, ¿no? Entonces, si no tienen el alimento, estas otras situaciones o este otro tipo de necesidades están trastocadas. No es determinante, pero sí que lo afecta. Entonces, es un poquito la postura de Maslow. Luego tenemos otra que sí me parece sumamente importante, que es la teoría de la expectativa de Brown. Aquí vamos a ir otra vez a la encuestita para mirarlo y volvemos a ver esta propuesta que nos ayuda mucho a tener una visión de cómo motivar a la gente y cómo mejorar sus condiciones de motivación. Entonces, fíjense, no han logrado responder más que 4 personas. A ver si hay más. No hay más. Solo 4 han respondido a la encuesta. Veamos esta segunda parte. Sí, de la encuesta les preguntaba que, considerando un poquito su condición de participación en el diplomado, calificaran en una escala del 1 al 10, donde 1 es poco y 10 es lo máximo que podrían puntuar en los ítems, la identificación que tienen con estos enunciados. Por ejemplo, ¿considero que este diplomado es realmente importante para mi crecimiento como persona? Entonces, en el fondo, ¿qué está preguntando? ¿Qué tipo de valor le das? O sea, ¿consideras que es algo valioso o no el llevar al diplomado? Y fíjense aquí, hay 3 personas que le dan la máxima puntuación y una persona que le pone 7. Lo que nos estamos dando cuenta es que para tomar una decisión tenemos una gradualidad. Y entre esa gradualidad, un tema es, por ejemplo, si me voy a decidir o quiero hacer algo, a eso algo lo voy a calificar. ¿Qué tan valioso me es? ¿Qué tan valioso me es para mí? ¿Me será muy valioso, medianamente valioso o poco valioso? Y ya me va poniendo una pequeña advertencia de cuál va a ser mi nivel de implicancia, que es el valor, lo primero. Lo segundo que preguntamos aquí es, ¿estoy seguro que en este diplomado conseguiré saberes claves para lograr mis metas de crecimiento? O sea, ¿confío que voy a aprender algo que pueda resolver mis problemas o mis inquietudes? Y fíjense aquí en el tema de cuánto se confía en que va a resolver inquietudes de crecimiento personal que tengan o meta de crecimiento personal. Aquí se va distribuyendo un poco. 2 personas le dan la puntuación 10, una 9 y otra 8. Otra vez, estamos viendo una gradualidad en la concepción o en la confianza que se tiene que un diplomado como esto le pueda servir para lograr sus metas. Cuando decimos servir, estamos hablando de un rasgo que se llama instrumentalidad. Es decir, aquello en lo que me voy a implicar o la actividad que quiero realizar me es instrumental, me sirve para lo que yo quiero. Si veo que me sirve mucho, pues es irrenunciable, lo voy a tomar. Pero si creo que me sirve poco, que hay otro elemento sustituto, que hay otra forma de hacerlo, o que me va a ser indiferente hacerlo o no hacerlo, mis niveles de motivación van a bajar, ¿sí? Entonces, la instrumentalidad es un segundo elemento que es en la teoría de Bloom. Y luego, el tercero tiene que ver con la expectativa. Y por eso aquí la pregunta que se les planteaba es, ¿confío que dispongo de condiciones suficientes para concluir con éxito este diplomado? Es decir, tengo la expectativa de que yo, con las condiciones que tengo ahora, sean de tiempo, digamos, de carga o de presión laboral o de, digamos, atenciones familiares o lo que sea, a pesar de ello, yo puedo cumplir con esta tarea. Si tienen la convicción de que pueden cumplir con la tarea, tienen esa expectativa de que ustedes sí son capaces, es muy probable que enfrenten la tarea. Pero si creen que ustedes no lo van a poder hacer, cuando digo ustedes no es, digamos, una confrontación individual a ustedes, sino me estoy hablando que si ustedes podría significar las personas de la empresa, ¿no? Si nuestro colaborador o nuestro compañero cree que él no es capaz de lograrlo, su nivel de motivación también se va a ver afectado. En un escenario de aprendizajes, por ejemplo, Leon Trattenberg comentaba,
como una hipótesis de por qué los estudiantes no hacen las tareas. Y daba cuenta de que en una encuesta que se hizo, muchos de los estudiantes afirman que no hacen la tarea porque consideran que no la pueden hacer. No es que prescinden de la realización de la tarea porque no tienen tiempo, tampoco porque no les da la gana, y mucho menos porque quieren desacatar la autoridad del profesor, sino que no la enfrentan porque creen que no la pueden hacer. ¿Sí? Entonces, no sé si con eso me he explicado esta idea de la expectativa, de cuánto yo confío en que puedo hacer la tarea. Estos tres rasgos lo que me explican son unos conceptos de intensidad de la motivación. ¿Sí? Intensidad de la motivación. O sea, esta barrita. Entonces, la motivación o la intensidad motivacional o la cantidad de motivación para esta propuesta de Bloom, que me parece por ser así analítica y un poquito con la idea de hacer un análisis cuantitativo, dice que está afectada por tres factores. El primero era el valor dado al objetivo o a la actividad que me están pidiendo que realice. El valor con este ejemplo concreto era, ¿consideran ustedes que este diplomado les es importante? Si le es muy importante, por ejemplo, pusieron 10, apuntan 10 aquí. Luego, por la instrumentalidad, ¿este diplomado les va a ayudar a conseguir los saberes que necesitan? El valor que consiguieron, vamos a decir, también consiguieron 10, lo multiplican por 10. Luego, con respecto a expectativa, considero que yo sí puedo concluir exitosamente este diplomado, lo multiplican. Entonces, fíjense, había por lo menos en todos, por lo menos uno que tenía 10. Entonces decimos, el valor que le ha dado el diplomado, 10. La instrumentalidad que le da, 10. La expectativa que tiene sobre que él sí puede cumplir el diplomado, 10. Entonces esa persona, por ejemplo, podríamos decir que tiene una cantidad de motivación muy alta, tendría los 1000. No obstante, habrían personas que tienen unos valores, que podrían tener unos valores mucho más bajos, ¿no? Vamos otra vez a la encuestita. ¿Sí? Entonces, fíjense, solo por coger como condición extrema, no sé qué persona ha respondido, sencillamente de manera, digamos, de ejemplo, con respecto al valor dado, hay una persona que lo puntúa 7, el valor que le da al diplomado, ¿no? De la consideración de creer que realmente le es importante para su crecimiento. Con respecto a instrumentalidad, hay uno que le pone 8, entonces ya tendríamos 7 por 8, ¿sí? 7 por 8 estamos hablando ya de 56. Y luego, con respecto a si confía culminarlo con éxito, le da valor 9, ¿sí? Entonces teníamos 56 por 9, tenemos más o menos 560 menos 56, estamos hablando de 504. Entonces, fíjense, aquí, digamos, cogiendo un poquito extremos, podría darse el caso de que tendríamos una persona con cantidad motivacional 1000 y otra que podría tener cantidad motivacional 504. ¿Sí? Entonces, que es sencillamente, digamos, a modo de recreación del concepto, permite entender que hay personas que están mucho más motivadas que otras. ¿Sí? Hay personas que están mucho más motivadas que otras. Entonces, no sé si me siguen entendiendo hasta aquí. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Sí? Sí, no, eso tarda en formularse preguntas, ¿no? Entonces, con esto nos damos cuenta que la motivación que puede tener la persona, que puede ser en atención a sus necesidades, sean corpóreas, sean intelectuales o sean afectivas, me va un poquito a llevar hacia los motivos extrínsecos, intrínsecos o trascendentes, pero que ya una vez que decido qué actividades voy a hacer, en esas actividades, cada una de las personas tiene un concepto de cuán importante va a ser para él esa actividad,
cuán instrumental la considera y cómo se ve él en la posibilidad de realizarla. Eso me va a determinar la cantidad motivacional. Pero también hay otro concepto que se habla de calidad motivacional. Y la calidad motivacional está explicada por, digamos, qué tipo de necesidades o motivos es el que está priorizando en mi decisión. Cuando los motivos priorizan la atención de necesidades de carácter trascendente, se dice que la motivación tiene mayor calidad. Como por ejemplo, ¿por qué trabaja un bombero? ¿Sí? Si se dan cuenta, los bomberos, los que hacen propiamente la actividad de atención de la emergencia, hacen un servicio de voluntariado. No reciben remuneración por ello. ¿Sí? Entonces, en esa actividad de voluntariado que hacen ellos, de poner en riesgo incluso su vida, está primando la necesidad de atender al otro. Y a eso se le llama calidad motivacional. Entonces, esas son las dos ideas y cuando hablamos de la gestión de personas, lo que tendríamos que preocuparnos es por darle una miradita hacia los factores que podrían potenciarme su cantidad motivacional y a la vez por aquellos que puedan darle mayor calidad motivacional. ¿Sí? Y ahora pasamos a una connotación más sobre motivación, que es la idea de factores higiénicos, que lo propuso Herbert. Herbert habla de que la persona de algún modo va a estar inspirada en su trabajo por factores motivacionales y también por factores higiénicos. Los factores motivacionales serán los que hemos comentado, esas salidas que va a tener la persona hacia el exterior por atender necesidades, ¿sí? Pero él nos habla de que estos factores o esas salidas que tiene la persona, que digamos los más ricos van a ser los de carácter trascendente e intrínsecos, dice que se satisfacen si están presentes, si hay motivo, por ejemplo, quiero aprender, y si quiero aprender y logro algo interesante, surge la satisfacción, ¿sí? Y claro, si no aprendo nada, me quedo insatisfecho, ¿no? La ausencia de aquello que lo busco, de aquel motivo, tipo conocimiento, por ejemplo, o de hacer una ayuda a otro y el otro no me la recibe, me siento insatisfecho, ¿no? Y los factores higiénicos dice que son aquellos que si están presentes, de algún modo permite el trabajo normal, pero si están ausentes, provocan insatisfacción, ¿sí? Y entre ellos, por ejemplo, un tema es el espacio material. Por ejemplo, en un colegio no tienes computadora para trabajar. Claro, como no tienes computadora para trabajar, te genera insatisfacción. Pero si tuvieras la computadora, no necesariamente te vas a sentir más motivado para el trabajo, ¿sí? Si haces un trabajo, por ejemplo, en la cual te piden que le hagas seguimiento a los alumnos, que tienes que ir a visitarlos a su casa y para eso te dan una movilidad tipo una moto lineal. Pero a la moto lineal no se le ha pagado un SOAT y tampoco te dan casco. Entonces, ese hecho que tengas ese riesgo de inseguridad te indispone, pero si te lo dan, no te incrementa notablemente la seguridad, perdón, no te incrementa notablemente la motivación. Entonces, los factores higiénicos son esas situaciones, que si están presentes, permite que el trabajo se desarrolle normal, pero si están ausentes, genera una insatisfacción tremenda en la organización. Entonces, ese es un tema también que hay que manejarlo, y uno de los factores higiénicos me parece que es la gestión de la comunicación dentro de la empresa. ¿Sí? Ahora vamos con la siguiente idea, ya relacionando los rasgos de la persona, las necesidades y la motivación. Otra forma de verlo es que la atención a esas necesidades corporales lo que nos llevaba era a tener cosas, y el tener o la satisfacción de esas necesidades se hacía básicamente por motivos extrínsecos, y a nivel de empresa nos permitía tener eficacia empresarial.
Cuando se atiende a las necesidades del intelecto, lo que se hace es lograr saberes, y estos saberes pues básicamente son aprendizajes propios, y cuando se atiende a estas situaciones afectivas de la persona, lo que conseguimos es dar, recibir, amar, nos inspiraríamos por motivos trascendentes, y lo que logramos en este caso es el aprendizaje ajeno, el aprendizaje del otro, ¿sí? O sea, el beneficiario va a ser una tercera persona. Es un poco ya recapitulando y cerrando esta idea de las motivaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos esperaba para el día de hoy? El hablar de el trabajador en la organización. Es decir, estos rasgos que hablábamos de persona, ahora ya aterrizado a alguien que va a tener una vinculación que en la mayoría de los casos es de esperarse que sea una vinculación contractual con la organización. Entonces, ahí lo que vamos a hablar son de puestos y perfiles profesionales, el proceso de selección e inducción al trabajo y la formación y promoción. Entonces, para darle sentido aquí, veamos otra vez la encuestita de forma corta. ¿Cómo se llama? Fíjense, había una pregunta del anterior, solo para redondear la idea de las preguntas que se les había hecho a ustedes con respecto a su condición en el diplomado. Había una cuarta pregunta que hablaba, al matricularse al diplomado, ¿cuál de los siguientes motivos expresa en mejor medida su interés predominante? Y fíjense, el 100% lo que dice es que quiere que lo que ha predominado aquí es la necesidad de este tipo de saberes para ayudar a resolver problemas. Es decir, están pensando en unos aprendizajes que van a ayudar a otros. Estamos hablando de una motivación predominante de tipo trascendente. Se dan cuenta que con esto nos explicamos que hay una calidad motivacional. Si la motivación hubiese sido básicamente por tener una certificación más, estaríamos hablando por algo que es movido por una situación extrínseca, y estaríamos hablando de probablemente alta motivación, pero de poca calidad, ¿sí? Pero en este caso es alta calidad porque está basado en motivaciones de carácter trascendente. Con respecto a estas situaciones de la inducción laboral, se les pregunta de la experiencia que ustedes han tenido, el cómo tomó conocimiento de los detalles de las funciones que debería realizar en su último trabajo. Fíjense qué es lo que nos muestra aquí. Una situación bien partida, ¿no? 25-25%. Una persona dice que se enteró cuáles eran sus funciones cuando las leyó en un documento oficial. Es decir, la organización en la cual se insertó tiene documentos, es decir, lo tiene reglado de qué se tiene que ocupar cada persona. Luego, otra persona dice que le hicieron una jornada de orientación, es decir, estaríamos hablando de que se desarrolló de algún modo una actividad de inducción laboral. Otro 25% dice que lo consiguió o tomó conocimiento de manera general. Dice, solo fueron indicaciones generales y poco a poco he ido descubriendo mis funciones. Estaríamos viendo que es una organización en la cual no considera sustancial hacerle la inducción al trabajador. Y otra persona que dice que no todas las funciones estuvieron claras al inicio. Entonces aquí se dan cuenta, ¿y por qué las funciones no pudieron estar claras al inicio? ¿Por un problema de comunicación, por un problema de estructura orgánica o por un problema de no tener claridad de cuál es el puesto para el cual se le contrata a las personas? Entonces con esto lo que quiero evidenciar es que situaciones como esta, de que la gente no sepa con claridad cuáles son sus funciones, no le hace bien a la empresa. Hace falta que se tenga claridad y transparencia en ese tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a recordar un poquito es que todas las organizaciones, como lo habíamos dicho, es una relación estructural de un conjunto de personas que se unen para algo, y que la finalidad va a ser la satisfacción de las necesidades de las personas que están relacionadas en esa organización o esa empresa. ¿A qué personas hace referencia? A los clientes, a los empleados, a los dueños, a los proveedores, y a cada uno de ellos en forma diversa. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que en la gestión del talento humano, lo que nos deberíamos preocupar entonces es cómo satisfago las
necesidades de mis clientes, las necesidades de mis empleados, de los dueños de la empresa, los promotores de la empresa, y si estoy en una escuela pública, a las instancias de mayor jerarquía de la escuela y a los proveedores. Entonces, una organización que se conforma por este grupo de personas, aunque sea una institución educativa, una empresa lucrativa, más o menos vive lo que se conoce como proceso organizativo. Tiene que tener una planeación, una planificación de sus actividades, tiene que organizarse, tiene que tener una dirección, es decir, alguien que dirija las actividades, de ahí la importancia del famoso líder educativo o líder pedagógico, lo que se le quiera denominar al director, pero tiene que haber alguien que dirija. No nos estamos hablando exclusivamente del puesto director, sino la función de dirigir y la función de controlar el avance de las actividades planeadas. Este proceso organizativo tenemos que velar que esté presente con claridad en todas las organizaciones. Y en este proceso organizativo va a ser más claro o va a ser más evidente que se tiene en cuenta en las organizaciones cuando estas son debidamente estructuradas, como por ejemplo el Colegio Mayor Presidente de la República, ¿no? Tiene este organigrama, ¿no? Tiene una dirección general, tiene unos órganos de control institucional, tienen personas encargadas de asesoría legal, de archivo y control de trámites, de planeamiento y presupuesto, de redes y comunicación, de actas y certificados, de sistemas de tecnología de la información, tiene órganos de participación formados por CONEI y APAFA. Si nos damos cuenta, tiene su organigrama bastante claro. Entonces, en ese organigrama es más fácil entender de por qué un grupo está separado de otro. Va a ser evidente saber que la persona o las personas que forman parte del área de redes y comunicaciones tienen una ocupación distinta a las de asesoría legal. Si el organigrama ya me dice un poco cuál es el quehacer de cada quien. Y lo que sería importante es que en las organizaciones ese asunto esté debidamente delimitado. Y para eso hay que trabajar bastante en poder hacer esa diferenciación. En el sector público, las funciones generales están bastante claras, pero cuando se quiere impulsar alguna innovación a nivel de escuela, hace falta pensarse entonces cuál va a ser ese flujo funcional que deberían tener las personas que se van a vincular con ese proyecto de innovación. Entonces, en ese sentido, me parece que va a ser importante comentarle las cosas que siguen, porque, claro, si piensan o están trabajando en una escuela pública, podrían decir, yo no tengo necesidad de contratar personas. El que contrata es la UGEL o es la DREP, según el nivel de, si están en un ámbito de una UGEL ejecutora o administrativa, ¿no? Pero cuando queremos hacer esas actividades un poco extra, necesitamos delimitar funciones para que luego no hayan malos entendidos y asegurarnos la eficacia en la acción que queremos emprender. Entonces, aquí ya ir un poco a una propuesta de lo que es los procesos de gestión humana en la empresa. La gestión humana nos estamos refiriendo a las personas que vamos a tener en nuestra organización. Y esa gestión humana nos va a implicar, o hay una propuesta de César Cáceres que dice que podrían ser 6 fases, ¿sí? Más que César Cáceres, esto lo comentaba un poquito Rafael Zavala de Laborum, y dice que habría un primer proceso que es la admisión de la gente, que tiene que ver o que implica 2 fases, el reclutamiento de las personas y la selección. Cuando hablamos de reclutamiento nos estamos refiriendo a la convocatoria que se hace de las personas para dentro de ellos poder seleccionar. A nivel digamos, empresas dedicadas a reclutar gente, a seleccionar gente, se dice que el ratio de selección es 12-1. De 12 postulantes, 1 se queda, ¿no? Un poquito como dato. Luego tenemos el siguiente proceso que lo llaman unos la aplicación, otros lo llaman un poco seguimiento o diseño, que implica la fase del diseño de cargos y la evaluación del desempeño de los trabajadores una vez insertados. Luego está el proceso de compensación,
que el proceso de compensación tiene que ver con las remuneraciones que necesita la persona por su trabajo desempeñado y la definición de beneficios y servicios. Por ejemplo, si va a haber un sueldo variable, si van a haber bonos, si van a haber incentivos. Luego, una fase de desarrollo de personas. El desarrollo de personas tiene que ver con el crecimiento de la persona y del profesional. Y dentro de ellos se habla de 3 situaciones. Uno, lo que sería la inducción propiamente al trabajo, la formación del trabajador, y la otra, la comunicación que se va a establecer dentro de la organización para asegurarnos un poquito la eficiencia en el trabajo. Luego, hay otro proceso que se habla de la retención del trabajador o de las personas. Fíjense aquí, este es un proceso también que pocas empresas le tienen la mirada. Primero, el que tendríamos que tener en cuenta que si se cumplieran todos estos procesos, estaríamos en una situación en la cual se ha captado talento, se ha formado talento y se ha desarrollado talento. Entonces, si se ha desarrollado talento, lo que nos conviene es retenerlo. Es decir, contar con ese experto en nuestra institución. Pero cuando no se invierte en la gente, pues algo así como que da igual si la persona se queda o se va de la institución. Pero cuando hemos invertido, cuando lo hemos tratado, lo hemos querido, lo vemos crecer, lo que queremos es que siga con nosotros, que siga cooperando en nuestra institución. Entonces, para la retención son fundamentales 2 aspectos. Tener en cuenta los factores higiénicos, es decir, aquellos que hacen falta para que el empleado esté tranquilo, pero que si no se los damos, se va a poner en una situación de insatisfacción. Y las políticas de promoción, es decir, que él tenga claridad con respecto a si hago bien las cosas, ¿tengo posibilidad de tener mejoras? En el sector público, por ejemplo, es algo muy importante tener la carrera pública magisterial con las escalas bien definidas, al punto de saber que si ingreso al primer nivel, pero si logro ascender al segundo nivel, voy a tener un incremento significativo en mi remuneración. Entonces, esas políticas de promoción son radicales en una empresa. Y luego está el proceso del monitoreo. El proceso del monitoreo tiene que ver con el definir unos sistemas de seguimiento. ¿Recuerdan un poquito los procesos que hablábamos de una empresa que iba desde la planeación, la organización, la dirección y el control? El control tiene que ver con estar pendiente de las acciones que nos hemos fijado para poder hacer los feedback en el momento adecuado o proveer los insumos que nos hagan falta. Entonces, eso implica tener un sistema de seguimiento en mi organización. Por ejemplo, a nivel de escuela, nos proponemos mejorar los resultados en la evaluación censal. ¿Y cuándo me entero si he mejorado o no? Cuando me vienen los resultados del ministerio, pues es muy tarde para emprender una acción. Tengo que tener unos feedback, unos hitos bien definidos en los cuales tengo que hacer ese seguimiento para ver si voy por la ruta convenida. Luego, tener unos sistemas de información que es la gestión oportuna de datos para tomar decisiones. Y un último proceso que es un poco peculiar, pero hay que ponerlo, que es la famosa desvinculación. Porque quiera o no, la empresa no se puede apropiar del empleado. El empleado o el trabajador, por decisión personal, coyuntural o el motivo que sea, puede estar inmerso en una situación de desvinculación. Y si tenemos como organización, como empresa, una responsabilidad o nos tomamos con seriedad la responsabilidad de las personas, hay que procurar que esa desvinculación sea en buenos términos. Las empresas grandes tienen áreas de desvinculación, personas que tienen como oficio el encargarse de comunicarle a la persona que va a tener que abandonar la empresa y mediar en una reubicación digna para esa persona. ¿Sí? Es un poco extrañable. Muchas empresas acá sencillamente te dicen se acabó el contrato y ve tú qué haces, ¿no? Pero una empresa responsable tiene que ocuparse de la persona y comunicarle adecuadamente los motivos de la desvinculación, el reconocerle las fortalezas que tiene y el animarlo a implicarse en aquello que es bueno, ¿sí? Fíjense, este proceso contado así de forma rápida es un oficio de muchas empresas que se encargan de la selección de personas.
Y un dato que comparte César Cáceres dice que existen empresas altamente especializadas en reclutamiento y selección de ejecutivos, y ellos lo que hacen es, claro, hacer la convocatoria, seleccionar las personas y llegan a facturar bastante alto. Dice que para contratar a un ejecutivo de primer nivel llegan a cobrar incluso el 30% de la remuneración anual del ejecutivo. Por imaginarnos, si va a ser un ejecutivo que lo van a contratar por 50,000 soles mensuales, por 12 meses, estaríamos hablando de un ejecutivo que va a ganar 600,000, ¿no? Si va a ganar 600,000, esta empresa, por haberlo reclutado, le va a cobrar 200,000 soles. Ese es un poco el expertise que se tiene cuando se logran manejar muy bien esos procesos de reclutamiento y selección. Pero en el fondo, ¿para qué les he puesto este dato? Para advertir que lograr captar oportunamente el talento es altamente potencial para una empresa para que logre sus objetivos. Porque finalmente la empresa, su calidad va a depender del talento de la gente que ha logrado vincularla. ¿Sí? Entonces, es importante que en nuestras organizaciones o nuestras empresas logremos tener las mejores personas posibles. Y cuando le digo lograr tener las mejores personas posibles, nos ubicamos en dos planos. Uno, que hay que poner un esfuerzo en atraer a aquellas personas que nos van a, de algún modo, cooperar mejor con el objetivo. Y segundo, formarla. O sea, tenemos dos vías para tener mejores personas. Uno es lograr captar el mejor y dos, formarlo para que sea mejor. Entonces, dentro de todo, siempre la empresa tiene algo para poder mejorar su talento. ¿Sí? Entonces, unas ideas con respecto al talento. Con respecto al talento, el entrenador de Rafael Nadal, que es su tío, Tony Nadal, dice que es el conjunto de actitudes naturales que le permiten desarrollar muy bien aquello que hace. En este caso, un deportista que hace el tenis, aquel que tiene esas, digamos, predisposiciones naturales. Pero unas predisposiciones que obviamente hay que cultivarlas. Y habla que esto está vinculado con la capacidad de aprender y de perfeccionar esa habilidad. Entonces, por la parte del empleado, del colaborador, lo que nos importa es que tenga esas actitudes o predisposiciones para aprender y fuerza de voluntad para hacerlo. Pero por la parte del directivo, lo que nos importa, citando a Santiago Álvarez, que es el profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, dice que, hablando un poquito del talento directivo, el corazón no solo es la sede de los sentimientos, sino también de la inteligencia. El arte de dirigir necesita un corazón inteligente que incorpore a sus latidos los recados de la razón. Una razón sensible y un corazón inteligente se solicitan el uno al otro. Este es el rasgo más notable de un ejecutivo con talento. Entonces, para que la empresa crezca, para que la organización sea exitosa, necesitamos personas con talento. Pero para que lo haya, necesitamos directivos con talento. Quizás lo primero que vamos a necesitar es directivos con talento para tener colaboradores con talento. Entonces, dentro de esta situación, por ejemplo, yo les compartí aquí de manera icónica un poquito la foto de este señor Janusz Korczak. Probablemente lo conozcan pocos, pero es un ejemplo de una persona con talento, con vocación por la educación. Vivió en los tiempos de la Segunda Guerra, bueno, los inicios de la Guerra Mundial, en el gran, digamos, exterminio nazi. Él lo que hizo en sus inicios es ocuparse de niños, constituir orfanatos para atender a niños hijos de judíos. Los atendía muy bien. Lo que quiso él es enseñarles la autonomía, capaz de crecer de forma autónoma, pero luego, pues, de algún modo el arrinconamiento nazi lo siguió. Él les puso todas las ganas posibles para darles la mejor calidad de vida posible a los niños, pero llegó un momento en que estos niños, por sus condiciones, iban y fueron sacrificados por los nazis, pero él como maestro estuvo con ellos para enseñarles y decidió ir con ellos hasta el final. Es decir, fue capaz de entregarse junto a los niños.
a pesar de que él no estaba en la lista para que tenga que ir al exterminio, ¿no? Entonces, es una persona que es capaz de ir con los alumnos o ir por su vocación hasta el final. Y luego aquí tenemos la imagen de una profesora irlandesa, hermana, directora del Colegio Fe y Alegría 58 de Jicamarca, que cuenta un poquito esa idea de por qué ocuparnos de las personas. Ella en su escuela lograron tener el premio de mejores prácticas, el premio de buena escuela el año 2011, si no me equivoco, porque tienen unas políticas o unas prácticas educativas de alto impacto a nivel de colegio. Entonces, esas políticas de alto impacto lo vamos a ver ahora, y a la par lo que nos va a contar ella es cómo hace con sus personas, con su equipo, para lograr buenos resultados. ¿Sí? Entonces, me permito compartirles este video o un tramo del video. Cuando tengan el PPT pueden encontrar ustedes el enlace y poder ir a verlo completo. Se lo recomiendo verlo completo porque nos permitirá entender la posibilidad que siempre tenemos de lograr empresas de alto resultado. También en el colegio creemos en los niños y en las niñas. Ellas son el corazón de este colegio. Cada niño y niña es un mundo entero. Y yo siempre digo a mis profesores, la única manera que podemos llevar a estas niñas adelante está con amor. Y yo pido a ellas que ellas cuiden sus niñas, si fueran sus mismos hijas, sobrinas, parientes. Y siempre dijo a ellas también, ten cuidado, porque hay niños y niñas en sus aulas que tienen una inteligencia mucho más superior que lo mío y que lo tuyo. Y ustedes necesitan trabajar con estas niñas. Y vienen muchos visitantes al colegio, gente para visitar. Y siempre me dicen, madre, los niños son muy pobres. Y yo digo a ellas, ¿pero pobres en qué? No son pobres en inteligencia. No son pobres en creatividad, ni en talentos, ni en entusiasmo, ni en sueños. He trabajado en Gibraltar y tenía en mi colegio, cuando era profesora y después directora, los hijos y hijas del primer ministro, su gabinete. Y yo quiero decir una cosa, los niños allá y los niños aquí que están enfrente de mí en Fe y Alegría 58, no hay ninguna diferencia. Dios no tiene favoritos, no hay ninguna diferencia. Y yo quiero que por un momento escuchen de los niños en Jicamarca. Quiero ser ingeniera. Quiero escribir un libro. Quiero estudiar. Quiero ser artista. Quiero que el mundo sea mejor. Quiero ser bombero. Quiero estar en la selección. Queremos cambiar nuestra comunidad. Quiero ser profesora. Quiero construir casas. ¿Y quién soy yo para decir, tú no puedes? ¿Quién estamos para decir, tú no puedes? ¿Tú eres pobre? Tú no puedes. No. El contrario, en Fe y Alegría 58 estamos diciendo, sí, tú puedes muy bien
Y además estamos... Si nos damos cuenta aquí, la concepción que comenta la hermana Patricia con respecto a las posibilidades que tiene la persona. Ella, si bien es cierto, está refiriéndose a los alumnos, lo mismo nos pasa con nosotros, con los adultos, con los colaboradores. Parafraseándola a ella, podríamos decir, ¿y quién soy yo para decir que tú no puedes dar para más? Sería una reducción tremenda de las posibilidades de la persona. Cada uno de nuestros colaboradores, nuestros compañeros, tiene sueños, y si en nosotros está la posibilidad de ayudar a que alcance su sueño, deberíamos ocuparnos de ello. Y otra cosa que nos comenta aquí muy importante para el caso es la exigencia que les hace a sus maestras y maestros, que tienen que amar a los alumnos. E incluso en otra parte del video dice que ella desea que sus maestras y maestros amen a sus alumnos, pero le queda claro, si quiere amor para sus alumnos, ella tiene que amar a sus maestros. Entonces, algo parecido creo que nos compete exhortar a los directores de los centros educativos o a los jefes, que si quieren que a los estudiantes les den amor, ellos tienen que darles amor a su equipo. ¿Sí? La exigencia no es nada simple, pero es altamente efectiva y muy humana. ¿Sí? Esa es la primera parte. Y la segunda parte que me importa comentar, que lo aprecien, es la forma como ella logra captar el talento que necesita para su escuela. ¿Sí? Lo vemos, es 4 minutos esta segunda parte. Aquí para ayudar a ustedes, para salir adelante. Y cuando yo pienso en mis profesores, en el personal que yo tengo en el colegio, estas son las palabras que vienen a mi mente. Yo tengo una equipa maravillosa y tengo algunas conmigo esta noche. Tengo una equipa realmente maravillosa, con este alto compromiso que para mí es clave. Solo nada, pero con mi equipo podemos hacer todo. En Fe y Alegría y en todas las Fe y Alegrías todavía tenemos la ventaja que podemos escoger nuestros profesores. Y esta es una ventaja muy bien. Y que yo tengo en este colegio son profesores de vocación. Y estos que quiero, y estos que tengo. Cuando un profesor o una profesora llega a la puerta de este colegio buscando trabajo, por supuesto, es sumamente importante que ellos puedan dominar su área. Es sumamente importante que tengan un buen expediente con buenas notas. Pero para mí la cosa más importante es la clase modelo. Yo siempre pido una clase modelo. ¿Y quién tengo yo en esta clase? Tengo mis subdirectores, tengo mis profesores del área, pero más importante, tengo un grupo de niños. Estamos mirando a este profesor o profesora. Y quiero más que nada que haya una conexión con los niños. Y cuando la profesora está enseñando, yo estoy mirando a los niños para ver si ellos están gozando, disfrutando, aprendiendo. Y si están haciendo esto, y si yo veo esta conexión, esta es que quiero. Una vez estuve buscando un profesor o una profesora de ciencia social. Han venido muchos. Hemos escuchado.
Pero yo sabía, cuando tenía mi profesor, cuando los mismos niños han puesto de pie y han aplaudido. Este es mi profesor. Y todavía tengo este profesor en el colegio. Es muy importante también para nosotros en el colegio que tenemos un buen clima institucional. Yo quiero que estemos una familia. Sí, entonces si recordamos un poco lo que nos comenta como experiencia práctica la hermana, primero que fíjense con diferencia probablemente a muchas escuelas del sector público, es que ellos como son unas escuelas convenio, tienen la posibilidad de elegir el director a qué profesor contratan. En las escuelas públicas convencionales, pues esa selección básicamente la hace una comisión integrada por la UGEL, ¿verdad? Entonces ahí se tiene un poquito el límite de escoger a la persona que se necesita para el puesto. No obstante, ¿qué nos queda como segunda opción? El asegurarnos de ofrecer o diseñar un buen programa de formación del talento una vez que ya tenemos la gente a nivel de escuela, ¿sí? Entonces ahorita lo que voy a hacer es contarles un poco cómo podríamos asegurarnos de tener talento en esas situaciones muy particulares que pueda presentarse en nuestra escuela o probablemente que les pueda servir para algún caso de una actividad un poco extra a nivel de colegio o de una vinculación a una empresa privada. Entonces, para la admisión de personas, que es el primer proceso en la gestión del talento a nivel de una organización, hay que tener en cuenta de cómo descubrir el talento. Y el talento, pues, se dan cuenta, o lo que documenta la gente que está en esos procesos de selección, básicamente a partir de la forma de ser de las personas. Y esa forma de ser se va graficando por hacia qué está mirando la persona, en qué se focaliza, a qué le presta atención, de cómo se dedica o se asombra por determinadas situaciones de la realidad. Si le asombra, por ejemplo, el proceso de aprendizaje, pues bueno, me podría ayudar mucho como maestro. Si se le nota mucho interés por dialogar, para conocer qué es lo que necesita la otra persona, pues me vendrá bien probablemente para que me dirija a los grupos de personas. Entonces uno tiene que ir mirando un poquito esas formas de ser de la persona. Y de forma concreta, lo que se sugiere aquí es el poder atender a esas situaciones de a qué le presta atención, cuáles son sus pasiones, en qué le genera placer, o sea, en qué situaciones se le ve muy motivado. Por ejemplo, ustedes si se dan cuenta, por ejemplo, con los amigos, cuando se conversa por decir de fútbol, uno que otro te sigue. Conversas de arte, por ahí te siguen un poquito más. Les hablas de política, pues no te siguen muchos. Les hablas de matemática, ahí peor, ¿no? Entonces te das cuenta que hay unas áreas en las cuales la gente se vincula más. Puede que ahí esté el talento y esa persona sea talentosa para ello, ¿sí? Y luego, ¿en qué piensa? Y sobre todo, ¿qué es lo que lo hace feliz en relación con las actividades de nuestra empresa? ¿Sí? Entonces aquí hay que mirar un poquito esas formas de ser de la persona y una vez que tengamos la persona dentro de nuestra organización, para que ese talento aflore, necesitamos tener una estructura más o menos definida a nivel de organización. Primero es que hay que responsabilizar a una persona o a un jefe en específico o área por el talento captado y desarrollado. Es decir, por ejemplo, hablando de colegios, y es un poco, digamos, anecdótico que está sucediendo en determinados ámbitos, o en general a nivel de Perú, la media de profesores contratados está alrededor del 30%. Es decir, un 70% ya está nombrado y un poco más del 30% está contratado. Bueno, no sé si es nacional, pero a nivel de unas UGELs de aquí de la región Piura, ese es un poquito el ratio. Y en ese 30% de profesores que llegan, lo que me contaban unos directores es que ya gente muy talentosa, pero lo lamentable es que el otro año no se aplican al mismo colegio. Y entonces dicen, siento que no venga al mismo colegio este profesor que fue muy bueno. Y claro, mi pregunta es, ¿y por qué crees que no quiere regresar otra vez a tu colegio?
¿sí? Porque algunos de ellos son de la misma ciudad y no regresan, no se aplican al mismo colegio, porque probablemente algo está pasando aquí. No hay oportunidad para retener, o no hay una estrategia para retener ese talento. Luego, cuando se tiene un jefe en esta área, el proponerle que cultive el talento de su gente en periodos delimitados. Es decir, que el jefe asuma la tarea que, por ejemplo, en este año 2020, en lo que queda, voy a desarrollar en algo el talento de mi gente. El cómo lo hago, ese es su trabajo. O sea, el jefe tiene como trabajo sacar adelante a su gente. Ese es uno de los principales trabajos que tiene y lo tiene que asumir. Y lo importante sería que delimite tiempos en cuanto piensa lograrlo y a qué nivel quiere hacerlo desarrollar. Luego, el realizar un seguimiento continuo del desempeño de las personas para poderles hacer el feedback oportuno. ¿Sí? Entonces, es un poquito como marco referencial para el tema de la, digamos, captación del talento. ¿Qué es importante para captar el talento ya a nivel de instituciones? Pues definir bien el puesto. Y el definir bien el puesto tiene mucho que ver con el organigrama de la institución. ¿Para qué está hecha la institución? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué puestos tiene? Y en esos puestos ya puedo entender cuáles son sus funciones. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿cómo define sus puestos? Tiene más o menos sus famosos TDR que definen una parte como la identificación del puesto. Y dentro de ello se manejan dos elementos clarísimos y radicales. Uno, la dependencia, es decir, de qué área va a depender el puesto. Y al hablar de dependencia, lo que estamos hablando ya es la línea de mando. ¿Quién va a ser su jefe y a quién probablemente pueda dirigirlo esa persona que se contrate? Y luego el para qué se le contrata, la misión del puesto a contratar. Luego lo que hay que definir son las funciones. Fíjense en la encuestita que le leí hace un momento de ustedes que la parte de funciones no estaba clara, por lo menos en un caso. Luego hay que definir los requisitos. Y en los requisitos más o menos se segmentan tres situaciones. Uno, lo que es la formación académica. Y en formación académica importa tener claridad si tengo una exigencia con respecto a nivel formativo. Si quiero, por ejemplo, una persona de nivel técnico, nivel pedagógico, nivel universitario, si quiero que sea bachiller, licenciado, magíster, ya hablamos de grado, y si quiero que tenga colegiatura o no tenga colegiatura. Por ejemplo, en educación hubo un tiempo en lo que se exigía que el docente tendría que tener colegiatura. Después eso se prescindió un poco, pero en otras carreras profesionales, para ejercerla, lo que te exigen es el grado de colegiado. Más que grado, tener la colegiatura, la condición de colegiado. Entonces, dependiendo de la función que queramos encargarle, hay que ver qué nivel de exigencia le vamos a proponer al puesto. Luego, también el tema de conocimientos. Y en conocimientos hay que ver si es que vamos a exigir unos conocimientos técnicos y especializados o solamente unos conocimientos generales. Por ejemplo, si hablamos de educación, para un profesor de CTA, por ejemplo, le podría exigir que domine un poco las ciencias, de ciencias naturales, hablamos de química, física, que domine un poquito de tecnología, o también le puedo exigir que domine módulos experimentales para que haga funcionar los kits de laboratorio que llegan a las escuelas. Porque si no me aseguro que tenga ese conocimiento especializado, por mucho tiempo esos kits que el ministerio envía a los colegios van a seguir guardados, por ejemplo. Entonces ahí tengo que tener mucha claridad sobre qué tipo de conocimiento le voy a exigir al puesto que estoy contratando. Y luego, si voy a requerir otros conocimientos, por ejemplo, un dominio tecnológico, un dominio de idiomas, voy a exigir que las personas o los profesores sepan, por ejemplo, que me contaba un caso de un colegio que tenía necesidad de cubrir el área de PT, porque en un momento le habían hecho una donación de todos unos módulos para trabajo de soldadura, y no encontraba profesor que tenga el dominio en soldadura. ¿Sí? Eso pasa en algunas escuelas. Otras escuelas, por ejemplo, que ya tienen las famosas pizarras digitales, pero la gente no tiene el nivel de alfabetización digital suficiente para ponerlas operativas. Entonces, se pierde la tecnología y de algún modo hay un sentimiento de frustración que teniendo recursos no se les use. Y luego está el tema de la experiencia. Ahí también el ministerio precisa
a que en algunos casos qué tipo de experiencia general requiere y qué tipo de experiencia específica. Y si esa experiencia tiene que haber sido en el ámbito público, solo el privado o ambos. Es también importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, a nivel directivo, lo que se notaba una diferencia grande entre la ocupación de un director de una escuela pública de una privada, que el de la escuela pública básicamente tiene que seguir o cumplir funciones de unas labores administrativas de la vinculación de la escuela con su comunidad educativa y con la UGEL, y de algunos procesos pedagógicos, a diferencia del directivo de escuela privada, que tiene que ocuparse de los procesos de matrícula, monitorear el proceso de cobranza, atender a los posibles nuevos padres para su colegio, ver la campaña de promoción del colegio para captar nuevos alumnos. Es decir, tiene que gestionar al colegio como empresa, es decir, tiene otro tipo de funciones y por lo tanto le obliga a tener otro tipo de dominios. Entonces ahí vemos que cada sector tiene su propia exigencia, su propia riqueza y sus peculiaridades, obviamente. Luego, habilidades o competencias, como lo que decía la hermana Patricia, que tengan alto espíritu de compromiso, que tengan liderazgo, buena comunicación. Ese tipo de competencias blandas necesitamos definirlas muy bien. Y una de ellas es, por ejemplo, el trabajo de equipo y la comunicación o la cooperación, ¿sí? Y el último elemento que propone el ministerio es condiciones de contrato. Es decir, hay que hablar con claridad cuál va a ser el lugar de trabajo, por qué periodo se le va a contratar, qué horarios va a desempeñar, en qué periodos va a trabajar y cuál va a ser su remuneración. Esos son elementos importantes de tenerlos claros para definir el puesto. Y en el sector privado se manejan esquemas distintos, pero más o menos un básico es esto: definir el puesto, definir cuál es la finalidad de ese puesto y definirle sus funciones, tanto de forma general como las funciones específicas. Luego, definir cuál va a ser el tiempo de dedicación, si es parcial, si es completo. Luego, en la relación jerárquica, hay que definir bajo la subordinación, en el entendido a quién le va a tener que rendir cuentas y a quién va a tener a cargo. Es decir, de quién depende y sobre quién ejerce autoridad. Porque estas cosas son muy importantes, que uno tiene que entender en la institución cómo está vinculado. Por ejemplo, con mi colega, ¿qué rol podemos hacer? ¿Le tengo que explicar lo que estoy haciendo? ¿Tengo que discutir lo que estoy haciendo? ¿Le tengo que reportar lo que hago? ¿O solo o tengo que esperar que me apruebe lo que yo propongo? Es decir, esos roles de cuál es el nivel de implicancia que necesito de cada quien va a quedar determinada en la relación de jerarquía que le especifique. Luego, en las relaciones internas y externas, hay que determinar con quién se va a relacionar ese puesto. Por ejemplo, la secretaria del colegio. ¿Cómo se va a relacionar con los profesores? ¿Cómo se va a relacionar con los alumnos? ¿Cómo se va a relacionar con los padres de familia? Entonces ahí vemos que hay unas vinculaciones internas y otras externas. Y probablemente pueda que tenga vinculación con todas las instancias que he mencionado o solo con una parte. Luego hay que definir el perfil. El perfil de profesional que necesitamos. Luego la formación. En formación lo que nos importa aquí es definir básicamente dos rasgos: el nivel educativo que necesitamos y el nivel, digamos, de profesionalización académica que se va a requerir. Si va a ser otra vez un puesto técnico, un puesto universitario, si necesitamos que tenga licenciatura, tenga bachillerato, maestría o doctorado. Y luego en la experiencia, también en semejanza con lo que proponía el ministerio, sí hace falta, digamos, determinar muy bien si la experiencia que vamos a querer es una experiencia general o específica. Y luego, ¿qué conocimientos prácticos tenemos? Y aquí, por ejemplo, es un tema muy importante, sobre todo para aquellos puestos que necesitamos gente joven, ¿no? Y la gente joven podría tener el límite de no tener mucha experiencia. Entonces hay que tener un poquito de flexibilidad por entender a qué vamos a llamar experiencia. ¿A una experiencia sustentada en documentos o a una experiencia que me la puede narrar? ¿No? Por ejemplo, hay gente que durante todo su colegio fue deportista, fue líder en sus equipos y tiene claramente una experiencia de liderazgo, pero claro, nadie te acredita que ha sido el capitán del equipo, ¿no?
Entonces, ese tipo de experiencias también nos pueden ser importantes y muy cruciales para la contratación. Entonces, hay que tener bastante claridad si estos términos que estoy definiendo están sujetos a interpretación de la persona o el equipo que va a tomar decisión, o todo va a quedar debidamente, digamos, determinado y se procede a como el papel manda. Luego hablamos de unas competencias, y en competencias hay que definir también las competencias genéricas y específicas. En competencias genéricas hacemos referencia básicamente a las competencias blandas, es decir, aquellas que tienen que ver con la vinculación o la capacidad de interrelación que puede tener la persona en condiciones de algún modo de respeto, tolerancia o interculturalidad en el equipo. Y las competencias específicas hacemos referencia ya a las que sean propias para el buen desempeño de la tarea, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, recuerdo un comentario de un gerente de una empresa agroindustrial aquí en Piura, que decía que él incorpora bastante personal a su empresa, jóvenes, y estaban trabajando con una ONG para que esta ONG de algún modo seleccione a la gente que necesitaban darle la oportunidad laboral, pero le puso una condición. Dijo, yo te puedo emplear a toda la gente que me mandes, pero mándame gente con principios, con valores. Que la orientación técnica para que hagan mi trabajo, esa yo se la doy en un día. Pero si tú no me puedes mandar gente con valores, no me sirve en mi empresa, ¿sí? Es decir, las competencias genéricas van a estar relacionadas con ese tipo de realidades. La buena forma de ser, los principios, no se pueden transmitir de un día para otro. En cambio, la competencia técnica es altamente probable que lo aprendamos en corto tiempo, ¿sí? Y por eso es que hay que hacer una diferenciación y una claridad bastante, digamos, exhaustiva en este aspecto. ¿De qué aspecto elemental necesitamos que nuestro profesional tenga? Por ejemplo, si es una persona que la voy a contratar para finanzas, o sea, tiene que ser una persona que es capaz de guardar confidencialidad, ¿sí? No es malo que una empresa sea lucrativa, pero la parte de cómo manejo las finanzas no es para que se le esté contando a cualquier otra persona. Entonces ahí necesitamos que esa competencia de honestidad y de confidencialidad en nuestro personal la tenga con bastante claridad, ¿sí? Y, por ejemplo, otro aspecto con respecto a docentes, se necesita que sean personas con un buen equilibrio mental, porque si no me castigan o abusan de mis alumnos y otra vez me expone a una situación muy complicada. Entonces, esas situaciones las tenemos que prever en nuestra definición de puesto para que una vez que hagamos la convocatoria de reclutamiento de personas, la gente llegue debidamente informada y no le sorprenda nuestro proceso de evaluación, ¿sí? Entonces, ahora ya pasando a lo que sería el proceso de selección, lo que necesitamos ahí, voy a cerrar hasta 9:50, por favor, para terminar un poquito la idea que había previsto. Entonces, en las consideraciones generales para el proceso de selección, lo que necesitamos primero es asegurarnos un buen proceso de reclutamiento. ¿Qué implica el reclutamiento? El avisar por los medios adecuados que tenemos disponible un puesto para que lleguen las mejores personas preparadas para dicho perfil. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Definir dónde vamos a hacer la convocatoria, a quiénes le voy a dirigir, qué requisitos voy a comunicar, ¿cuándo voy a hacer esa convocatoria? ¿Sí? Luego, hay que decidir si vamos a hacer una convocatoria interna o externa, ¿sí? Por ejemplo, una actividad sumamente simple. Los colegios tuvieron una oportunidad, unas implementaciones tecnológicas, y había que nombrar a un responsable de la famosa aula de innovación pedagógica, luego le cambiaron un nombre, pero al final alguien que se responsabilice por esas actividades tecnológicas. ¿Y qué hacían varias escuelas? Pues el director elegía al que por ahí parece que le importaba la tecnología, o elegía a su amigo, pero al final no se transparentaba un criterio de cómo todos sean partícipes, de cómo se va a elegir a esa persona. Es decir, para elegir ese puesto, obviamente, por ser una escuela, tendría que ser una promoción interna, pero cómo hago la promoción interna es muy importante. Y en otros casos, las vinculaciones pueden ser por una convocatoria externa. Por ejemplo, para los profesores contratados, me importa que sea una convocatoria externa. Luego, la convocatoria va a ser abierta o dirigida. Cuando hablo de abierta o dirigida, es decir, ¿se va a publicar o la vamos a hacer por recomendación de amigos o conocedores? En mi experiencia personal, por ejemplo, cuando hemos tenido que constituir grupos de trabajo, las convocatorias han sido dirigidas.
Es decir, a la persona que está ubicada en ese sector, generalmente a las personas que están abocadas a la formación de los profesionales que queríamos, les decíamos, recomiéndanos 2 o 3 personas que puedan hacer esta tarea. Y de esos recomendados nosotros le informábamos en qué consistía y seleccionábamos. No hacíamos convocatoria abierta, porque éramos un ente privado, pero en el sector público pues se exige que sean convocatorias abiertas. Pero por lo menos lo que me importa ahí es que puedan ver esa diferencia. Luego, el tener claridad si es que va a haber flexibilidad al momento de tomar decisiones o no, ¿sí? Por ejemplo, no sé si se han enterado últimamente en la caja Piura, tenían que nombrar a un miembro del directorio y como requisito en el documento te exige que tenga bachillerato. Y a un candidato que habían propuesto no tiene el bachillerato convalidado en Perú, pero sí tiene una licenciatura o una titulación y tiene un doctorado. Se desempeña, o sea, ejerce su función de la especialización de doctorado, pero como no tiene el papel bachiller, ha quedado inhabilitado para ocupar el puesto de gerente, ¿sí? Se dan cuenta, tiene un grado superiores, pero como no tiene convalidado el bachillerato, no puede ocupar el puesto. Entonces ahí hablamos de una inflexibilidad porque lo que manda es su documento. Pero en otros casos tenemos que ver si va a haber flexibilidad o no al momento de tomar decisiones y cuál va a ser ese flujo de determinación para tomar esa decisión. Luego hay que evaluar según lo que se haya definido en el puesto, tenerlo como punto rector y tener claridad aquí en las opciones de contratación. Nos referimos a la modalidad de contrato. Si hablamos de un contrato por plazos, una vinculación tipo CAS, una vinculación a planilla, ¿sí? Y eso es importante que lo tengamos claridad. En el sector privado, por ejemplo, uno puede contratar por, digamos, prestación de servicios si la actividad a desempeñarse es ajena al rubro que empresarialmente uno se dedica, porque si es propia del rubro, la vinculación tiene que ser por planilla, ¿no? Y las actividades de contratación tienen que ser debidamente clarificadas para que no hayan sorpresas posteriormente. En el proceso de selección, uno de los elementos claves que se maneja es la entrevista, ¿sí? Y en entrevista, pues, les he dejado ahí una información que es un poquito técnica, no creo que haga falta desarrollarla mucho como tal, pero sí que conozcamos que podemos hacer una abierta, puede ser una básicamente que siga un patrón cronológico de conocer un poco la ruta de desempeño que ha tenido la persona, o por competencias, que es la incidencia en cuál es el nivel de dominio que tienen aquellas competencias que nosotros como requirientes de ese trabajo vamos a necesitar. Otra clasificación del tipo de entrevistas es hablar si va a ser estructurada, es decir, va a tener un patrón de preguntas igual para todos nuestros postulantes. Si va a ser situacional, es decir, si va a ser a base de casos para que todas las personas puedan enfrentar ese caso y poder, de algún modo, evidenciarnos que tienen un dominio para hacerlo. Luego, si vamos a estar basados en experiencias pasadas, si la entrevista va a surgir de algún modo como derivación de los comentarios o datos que nos vaya proveyendo el entrevistado, si van a hacer unas entrevistas de estrés, es decir, cuando se le presentan casos al entrevistado para que intente resolverlos bajo presión, o va a ser una entrevista, por ejemplo, con un equipo colegiado, es decir, varias personas que le interroguen. Entonces aquí tenía un poquito la estructura de entrevistas, que no lo voy a abordar, pero sí esta partecita, ya para ir cerrando, penúltima diapositiva, que finalmente la selección, que es un criterio importante que propone César Cáceres, es que podamos estar mirando 3 dimensiones: la inteligencia racional, la inteligencia emocional y la inteligencia social. ¿Qué es lo que mira en cada lado? Por ejemplo, en la inteligencia racional es si tiene educación, su nivel educativo, si tiene conocimientos para el puesto y si tiene habilidad para el puesto. Es decir, si tiene competencias para poder hacer el trabajo, ¿sí? Y aquí nos encontramos que hay gente que puede hacer el trabajo, pero que le falta ganas para hacerlo. Entonces, la inteligencia racional nos la aseguramos mirando estos 3 elementos. Y la inteligencia emocional la juzgamos mirando estos elementos: su nivel de motivación, cantidad motivacional, calidad motivacional, las expectativas que tenga y los intereses, ¿sí? Ahí vemos esos 3 elementos y con eso nos podemos explicar si la persona tendrá ganas de hacer el trabajo. Y en la inteligencia social lo que vemos es esas características de personalidad que se ha ido configurando.
y la capacidad de adaptación que tenga a la cultura institucional. Y ahí esto más o menos nos permite responder qué tan viable vemos que esa persona se adapte al trabajo. En función de esas tres preguntas, si puede hacer el trabajo, si hará el trabajo, si tiene ganas para hacer el trabajo y si se adapta al trabajo, si cumple esos tres elementos, pues bueno, ya tenemos claridad que esa persona sí es para el puesto, ¿sí? Entonces, esas tres dimensiones nos ayudan un poquito a poder esquematizar bien o estructurar adecuadamente una entrevista si es que queremos ver a la entrevista como uno de nuestros principales elementos de, digamos, selección de las personas. Entonces, en general, una forma un poquito sinóptica de entender esas etapas de selección tiene que ver primero con un proceso de previsión, de planificación, que implica identificar las necesidades a cubrir, es decir, el puesto que tenemos disponible, definir y revisar las competencias para el puesto y hacer el reclutamiento, es decir, hacer la convocatoria para que mucha gente se presente y tener la posibilidad de elegir. Porque si tenemos una convocatoria donde solo se presenta uno, pues no tenemos margen de elección, ¿no? Lo segundo es ya hacer el proceso propiamente de selección, que implica hacer una evaluación inicial de candidatos, el aplicar algunas pruebas si lo tengo convenido, y en esas pruebas pueden haber pruebas de actitud, pruebas de habilidades, test de honestidad, test de personalidad, de examen médico, etc. Es decir, la prueba que mejor se acomode para el puesto que estamos requiriendo. En el caso del sector de educación, por ejemplo, para vincular un profesor a una escuela, le están aplicando prueba de conocimientos, ¿no? Conocimientos y actitudes. Pero, por ejemplo, si quisiera contratar un chofer, probablemente lo que me convenga aplicar básicamente es una prueba de habilidad, es decir, que conduzca un vehículo, ¿no? Y luego hay que hacer entrevistas iniciales y probablemente una evaluación por competencias. Y en la parte final hay que hacer la famosa entrevista final y es importante el solicitar referencias. Porque fíjense que la vinculación laboral de algún modo es cubrir el puesto y quemar la posibilidad de tener otro empleado adecuado en esa situación. Entonces, es una decisión que se toma, aunque sea por periodo de prueba de 3 meses. Por ejemplo, a nivel de escuela en el sector privado, ¿qué está pasando? Varios contratan al profesor por 3 meses, te dicen lo contratan a prueba. Y parece interesante la gestión en el sector privado, pero si uno se ubica desde el lado del padre, ¿qué es lo que descubres? Que los 3 primeros meses del año a tu hijo le han asignado un profesor a prueba. Y que si no responde, después de 3 meses se lo cambian y le mandan otro profesor a prueba. ¿Qué tipo de servicio te están dando? ¿Sí? Deja mucho que desear esa estrategia. Entonces tienen que tener un proceso de mucho mejor control para que no estén experimentando con los hijos de los padres de familia, por ejemplo, en un colegio. ¿Sí? Porque van a tratar con personas, no estás poniendo a prueba a alguien para que sepa hacer unas bolas de, por decir así, de arcilla, ¿no? Te están poniendo a prueba a alguien que va a tener una intervención con alumnos y si no es bueno, fíjate el efecto que puede estar generando. Luego hay que hacer la carta oferta, es decir, comunicarle a la persona cuáles van a ser finalmente las condiciones de contrato o de vinculación, hay que hacer el contrato y la famosa socialización con la empresa y el proceso de inducción. Entonces terminamos ya con los procesos básicos que van a ser entonces la inducción, que es esa capacitación para la inserción en la empresa, en la cual se cuenta la filosofía de la organización, la cultura que se tiene, las tareas y rutinas que se viven en esa institución para que su integración o adaptación sea armónica. Luego hay que tener en cuenta el proceso de formación. Es importante que las empresas se definan, cualquiera sea el tipo de empresa, cómo formar el talento de sus colaboradores, cómo perfeccionar las tareas, lo que le decía en su momento, que el empleado sea capaz de decir cuáles son mis actividades de rutina, qué problemas puedo resolver y qué innovaciones puedo implementar. Entonces, para eso hay que colaborar institucionalmente también a que la persona tenga capacidades para. O también hay que formar para poder enfrentar nuevos retos. ¿Esto qué implica? Detectar necesidades de formación, organizar bien un plan de formación y evaluarlo, evaluar el plan de formación. Ahí solamente como información de cultura general hay una técnica muy buena para evaluar un plan de formación que se llama el método ROI, que es el retorno de la inversión, que tiene unas fases muy importantes, que permite evaluar, digamos, el efecto de una capacitación
por reacción, por aprendizajes, aplicación, impacto y retorno de la inversión. Y en la parte de promoción, lo que hay que hacer es constituir unas políticas laborales que mejoren las condiciones del trabajo en función de su compromiso. Es decir, que la persona sepa que si se integra y le pone ganas, en la empresa siempre va a tener lugar y siempre tiene posibilidades de tener mejoras. Porque si el empleado nota que ya se ha estancado, que ha tocado techo, lo más probable es que tengamos una fuga de talento en cuanto tenga oportunidad la persona de irse. Y luego transparentar las políticas de promoción. Un ejemplo de ello son las 8 escalas de la carrera pública magisterial. Entonces, eso es lo que tenía previsto un poco comentarles el día de hoy en cuanto a esta fase de definir los puestos de trabajo, el hacer el proceso de selección, de vinculación e inducción laboral de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, por hoy nos quedamos ahí. Y Dios mediante nos vemos el próximo martes para hablar de cultura institucional. Entonces, estamos. Gracias por su atención a todos.